Mi nombre es Sor Isabel, y aunque he dedicado la mayor parte de mis 55 años a la vida en el monasterio, puedo decir que aún me siento joven y enérgica. A diferencia de lo que muchos piensan de la vida monástica, aquí cuidamos con esmero nuestro cuerpo, nuestro templo, como solía decir la hermana Clara. Seguir una alimentación cuidadosa y disciplinada es esencial para mantener la salud y la mente clara. Los alimentos sencillos y bien elegidos, en combinación con el ejercicio diario en el jardín, me permiten conservar una figura esbelta y un espíritu sereno. Para muchos que nos visitan, parecemos casi fuera del tiempo, como si nuestra vida de oración y trabajo nos hubiera concedido una gracia especial para el cuerpo. Confieso que esto me enorgullece, aunque también me recuerda la responsabilidad que implica la vida que elegí. La vida en el monasterio transcurre con calma, y cada día parece tan plácido como el anterior. Recibimos a peregrinos y feligreses de todas partes, aunque la mayoría suelen ser personas mayores buscando paz y consuelo, quizás una última conversación antes de dejar este mundo. Yo misma he aprendido a escuchar con paciencia y devoción sus historias, sus temores, sus esperanzas. La vida aquí, aunque predecible, es gratificante y llena de propósito. Pero a veces, en esos momentos de quietud, me pregunto si estoy realmente completa, si he alcanzado esa paz total que se supone acompaña a quienes han consagrado su vida a Dios. Todo esto comenzó a tambalearse un poco el día que conocí a Samuel, un joven de apenas 22 años que parecía haberse perdido en el mundo y ahora buscaba refugio en nuestro humilde monasterio. Lo noté desde el primer momento en que entró, con esa mirada inquisitiva y esos ojos oscuros que parecían cargar con más peso del que su juventud debería soportar. Fue inevitable sentir una punzada de curiosidad. Su presencia rompía con la habitual tranquilidad de este lugar. Samuel llegó al monasterio en un día nublado. Su actitud me intrigaba, su andar pausado, sus gestos comedidos y su silencio, todo en él parecía reflejar una lucha interna. Durante sus primeras visitas, se limitaba a observar en silencio, como si tratara de absorber cada rincón, cada sombra del claustro. En nuestro primer encuentro, simplemente se acercó para pedirme una oración, mencionando que necesitaba claridad. No me sorprendió, muchos jóvenes pasan por aquí en busca de respuestas. Pero había algo en él que me hizo sentir un interés que no lograba comprender. Con el tiempo, Samuel comenzó a hablarme de su vida en la ciudad, de la prisa, el ruido, la superficialidad que lo rodeaban. Cada vez que se encontraba en mi presencia, me buscaba con una mezcla de urgencia y gratitud, como si nuestras conversaciones fueran para él un ancla en medio de la tormenta que, según sus propias palabras, lo había lanzado hasta aquí. En esos momentos, mientras escuchaba su voz baja y contenida, sentía que compartíamos algo que iba más allá de las palabras. Pronto, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Samuel me contaba cómo había llegado a un punto en su vida en el que nada parecía tener sentido. Me habló de su deseo de encontrar algo que lo llenara, algo que le diera paz. Había renunciado a su trabajo, dejado a sus amigos y se había aislado. Me preguntó si yo alguna vez había sentido la misma confusión. Y aunque no le respondí directamente, le confesé que la vida en el monasterio también tenía sus desafíos, que la paz que él percibía en mí no era siempre tan perfecta como parecía. Aquel día, después de una de nuestras charlas, noté que su mirada se demoraba más de lo usual en mis ojos, como si quisiera comprender algo que ni él mismo lograba definir. Sentí mi corazón latir de manera inesperada. No era el primer joven que me pedía consejo, pero había algo en Samuel que despertaba en mí una emoción diferente, una que trataba de reprimir pero que comenzaba a tornarse más fuerte con cada encuentro. Con cada visita, su presencia se hacía más familiar, más reconfortante, y me encontraba esperando su llegada con una anticipación que apenas podía controlar. Me reprendía a mí misma, recordando los votos que había hecho, pero también me decía que esta amistad, esta cercanía, era algo puro, algo que podría guiarlo en su búsqueda espiritual.
Sin embargo, había momentos en los que, cuando nuestras miradas se cruzaban, sentía una corriente que iba más allá de las palabras. Samuel se mostraba cada vez más abierto conmigo, y yo, sorprendentemente, también le hablaba con una sinceridad que no me permitía con otros. Él me escuchaba con una devoción que me hacía sentir, por un momento, no como una simple monja, sino como una mujer cuya compañía le resultaba indispensable. Me sorprendía la intensidad de sus ojos, que parecían buscar respuestas, una guía, pero también un consuelo silencioso que solo podía encontrar en este monasterio y en mí. En uno de nuestros encuentros, Samuel me confesó que había comenzado a sentirse extraño, como si este lugar y yo fuéramos su único refugio en el mundo. Sus palabras, aunque simples, resonaron en mí de una manera inesperada, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Intenté recordar mis promesas, mi dedicación, pero cada vez se me hacía más difícil mantener el control sobre esos sentimientos que surgían en lo profundo de mi ser. Mientras Samuel hablaba, noté que mi mente divagaba, observando cada uno de sus gestos, cada movimiento de sus manos, incluso la manera en que sus labios formaban las palabras. Me sentí abrumada por la vulnerabilidad de ese joven y, al mismo tiempo, por el deseo de ayudarlo, de sostenerlo, de ser para él más que una simple guía espiritual. Finalmente, en medio de la conversación, nos quedamos en silencio. Era un silencio denso, cargado de significados, de miradas que decían más de lo que cualquiera de nosotros se atrevía a expresar. En ese instante, me di cuenta de que, aunque nunca lo admitiría, Samuel había despertado en mí una llama que creía extinta. Sabía que debía ser fuerte, que mis votos estaban por encima de cualquier emoción pasajera, pero no podía ignorar el sentimiento de cercanía y atracción que se había instalado en mi corazón. Me despedí de Samuel aquella tarde, sintiendo un vacío que no había sentido antes, un vacío que me dejó en silencio mientras lo veía alejarse. En el fondo de mi alma, algo me decía que este vínculo iba más allá de lo que debería permitirme. Desde nuestra última conversación, algo en mi interior se había alterado de una manera que no podía controlar, una sensación persistente y suave, como un murmullo que no lograba acallar. Cada día esperaba con cierto anhelo la hora en la que Samuel solía venir al monasterio. Siempre me decía que venía a refugiarse en la paz del lugar, en la serenidad de las horas que pasaban lentas y sin sobresaltos. Sin embargo, empezaba a sospechar que ambos buscábamos algo más en esos encuentros. Samuel se había convertido en un visitante habitual, y cada vez que lo veía cruzar el patio, me parecía que la luz del sol hacía brillar con más fuerza su figura. Era un joven esbelto, pero con una musculatura firme que sus movimientos y gestos delicados no podían disimular. Caminaba con una elegancia natural, con la gracia y seguridad de alguien que conoce su propio cuerpo. Mis ojos, casi sin darme cuenta, comenzaban a buscar en él detalles que antes jamás hubiera observado en otro ser humano: la curvatura de sus hombros bajo su camisa ligera, el movimiento de sus brazos al caminar, la firmeza de su cuello al girarse para mirarme. ¿En qué momento había empezado a fijarme en todo esto? Me reprendía a mí misma por estos pensamientos, pero era inútil. Por alguna razón, Samuel había despertado en mí algo que me llenaba de curiosidad, algo que me desafiaba a comprender. ¿Podría ser esta una prueba de fe? Quizá Dios me estaba pidiendo que reconociera mis propias debilidades y me enfrentara a ellas con humildad. Me repetía a mí misma que solo era un joven necesitado de orientación, pero mis pensamientos me traicionaban. Cuando él estaba cerca, todo en su presencia parecía reclamar mi atención. Una tarde, mientras caminábamos por el huerto del monasterio, pude ver sus brazos desnudos bajo el sol. La camiseta de manga corta dejaba al descubierto su piel morena, y cada vez que él gesticulaba, sus músculos se contraían suavemente, como si formaran parte de una danza armoniosa y elegante. Algo en mí se conmovió. Sabía que esto estaba mal, que no debería sentir nada parecido, pero era como si algo en mi interior se hubiera rendido, como si no pudiera seguir luchando contra una marea cada vez más fuerte.
Hermana Isabel, me llamó en un momento, sacándome de mis pensamientos. Su voz tenía una dulzura que me hacía estremecer, como si cada palabra fuera una caricia suave y tibia. Me habló sobre sus dudas y miedos, pero cada vez que me miraba, sentía que en su mirada había algo más, algo que iba más allá de lo que él decía. Por un instante, la tensión se apoderó de mí. ¿Notaría él el efecto que tenía sobre mí? Bajé la mirada, avergonzada de mis pensamientos, sintiendo el rubor que subía a mis mejillas, como si fuera una adolescente. La fuerza de su presencia, la manera en que llenaba el espacio, me hacía sentir vulnerable, como si cada defensa que había levantado en mi vida se desmoronara ante su simple proximidad. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Samuel aparecía en mi mente con una claridad perturbadora. Me sentía atrapada entre dos fuerzas opuestas, el deseo de conservar la paz de mi vocación y la fascinación por aquel joven que me miraba con unos ojos llenos de inocencia y, a la vez, de una intensidad que jamás había conocido. Había algo en su mirada que desafiaba mis propias reglas, algo que me hacía querer ver más allá de la piel, de las palabras. No podía negarlo más, me sentía atraída por él de una manera que nunca pensé posible. Con los días, mis pensamientos hacia él se hicieron más osados. Y aunque intentaba luchar contra ellos, había algo en mí que se negaba a soltar esa atracción. Me sorprendía a mí misma deseando tocar sus manos, rozar siquiera un instante la suavidad de su piel. ¿Qué sería sentir el calor de su cuerpo, la fuerza de su abrazo? Me atormentaba con estos pensamientos y me decía que todo era una prueba, pero cada vez se me hacía más difícil luchar contra mis propios deseos. A veces, al estar cerca de él, sentía que el aire se volvía denso, cargado de una electricidad que nos envolvía a ambos. Era como si todo en el mundo se desvaneciera y solo quedáramos nosotros dos, atrapados en una burbuja que nos protegía y, al mismo tiempo, nos alejaba de todo. Una tarde, después de un largo día de tareas en el convento, salí al jardín a tomar aire fresco y encontré a Samuel sentado en uno de los bancos. Al verme, se levantó y me ofreció una sonrisa. Me acerqué, intentando actuar con naturalidad, aunque sentía que mi corazón latía con una fuerza descontrolada. Él me invitó a sentarme a su lado y, sin saber por qué, acepté. «Hermana, a veces siento que hay algo en usted que no alcanzo a comprender», dijo, mirándome con esos ojos que parecían poder ver a través de mi alma. Como si llevara dentro algo que quisiera decirme, pero que no se atreve. Aquellas palabras me tomaron por sorpresa. ¿Había notado él mis silencios, mis miradas furtivas? Me sentí expuesta, vulnerable. Aquel joven, con su presencia intensa y su sinceridad desarmante, me hacía sentir cosas que jamás había experimentado. Traté de recuperar mi compostura y le respondí con una sonrisa. «Samuel, a veces los caminos del Señor son misteriosos y nos lleva por senderos que no comprendemos», dije, intentando disimular mi nerviosismo. Pero incluso para mis propios oídos, mis palabras sonaban huecas. Sin decir más, se quedó en silencio, y sentí cómo la tensión entre nosotros crecía, llenando el aire de un magnetismo que no podía ignorar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía alejarme de él? ¿Por qué mi voluntad parecía doblegarse ante su sola presencia? Sabía que aquello estaba mal, que era una traición a mis votos, a mi fe, pero cada día que pasaba sentía que mis fuerzas me abandonaban. El día estaba terminando, y el sol proyectaba una luz cálida que envolvía el jardín en tonos dorados. Miré a Samuel y sentí un deseo de tocar su rostro, de sentir su piel bajo mis dedos. Me quedé allí junto a él, con el corazón lleno de un sentimiento que no podía comprender, pero que ya no deseaba detener. No puedo recordar el momento exacto en el que todo comenzó a cambiar. Quizás fue esa tarde de invierno cuando vi a Samuel en el rincón del claustro, leyendo bajo la tenue luz que se filtraba por las ventanas. Desde el primer momento, había algo en él que atraía mi atención, pero hasta entonces lo atribuía a su genuino interés en la vida espiritual.
Sin embargo, a medida que los días se sucedían, noté cómo esos pensamientos inocentes se convertían en algo más profundo, más visceral. Me había esforzado tanto en mantener mi cuerpo y mente alineados con la disciplina que la vida monástica exigía. Todos los días me cuidaba, observaba mi alimentación y nunca me permitía la pereza. Como todas las hermanas en el convento, este compromiso había mantenido mi cuerpo ágil y mi espíritu en paz. Pero frente a Samuel, toda esa paz parecía resquebrajarse. Samuel parecía no darse cuenta de mi lucha interna. Cuando me miraba, lo hacía con esa intensidad que me hacía sentir expuesta, como si él pudiera ver más allá de mi hábito, más allá de mis pensamientos. Con el tiempo, empecé a notar más de él de lo que una hermana debería ver, sus brazos fuertes y definidos, que se tensaban ligeramente cuando alzaba algo pesado, su espalda recta, sus piernas firmes y esa forma de moverse que irradiaba fuerza y seguridad. No era solo su apariencia física lo que me atraía, sino su serenidad calculada, su manera de hablar, de medir cada palabra, como si supiera el efecto que tenía en mí. Pronto comencé a esperar sus visitas con una mezcla de emoción y miedo. Mi resistencia, que en otro tiempo habría sido firme, ahora se desmoronaba cada vez más rápido. Me encontraba pensando en él incluso en los momentos de oración, mi mente vagando hacia sus gestos, sus palabras, su sonrisa enigmática. Algo dentro de mí parecía despertar, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que casi lo había olvidado. Una tarde, mientras él y yo estábamos en el jardín, surgió un tema que desveló un aspecto de Samuel que nunca antes había percibido. Hablábamos de vida, de las elecciones que cada uno había hecho, cuando, de repente, él me miró. Sus ojos oscuros reflejaban una intensidad desconocida. ¿Sabes, hermana? Siempre he pensado que hay un poder en las personas que eligen abstenerse, dijo, y su voz sonó en mis oídos como una melodía hipnótica. Pero a veces me pregunto, ¿qué hay de aquellos que deciden abrazar todo lo que la vida tiene para ofrecer? Su tono me perturbó, pero al mismo tiempo, su mirada penetrante me atrajo. Me sentía confundida. Él parecía tan seguro de sus palabras, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Algo en su forma de hablar, en cómo inclinaba la cabeza para mirarme, hizo que mi corazón latiera más rápido. Cada uno de nosotros encuentra paz de distintas maneras, Samuel, dije, tratando de mantener la compostura, aunque el calor de mi rostro me delataba. Él sonrió, pero en esa sonrisa vi algo que me geló la sangre, una mezcla de burla y desafío. ¿Y tú, hermana, has encontrado esa paz o simplemente la buscas en las paredes de este lugar? Esa pregunta me dejó sin palabras. No había nada de espiritualidad en su tono. Más bien, sentí que estaba jugando conmigo, desafiándome, empujándome hacia un límite que no sabía que existía. Por un momento, sentí el impulso de apartarme, de poner distancia entre nosotros, pero algo en su presencia me mantenía anclada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si Samuel hubiese logrado ver dentro de mi alma, desnudar mis secretos más profundos. Su mirada se mantuvo fija en mí, expectante, como esperando una reacción, una respuesta que no estaba segura de poder dar. Intenté desviar la conversación hacia temas más neutrales, pero él volvía, una y otra vez, al mismo punto. Con sus palabras, parecía desestabilizar la serenidad que tanto me había costado construir, y poco a poco me di cuenta de que lo estaba logrando. Incluso cuando él no estaba cerca, mi mente regresaba una y otra vez a esa conversación, a su forma de mirarme, de retarme, como si cada palabra suya fuera una semilla sembrada en mi conciencia, esperando germinar. Los días pasaban, y aunque me prometía que mantendría la distancia, que me alejaría de esa atracción peligrosa, la tentación de verlo, de escuchar su voz, de experimentar ese inexplicable magnetismo, era más fuerte que mi voluntad. Cada encuentro con Samuel era un paso más hacia un abismo desconocido y atrayente. Sabía que debía mantenerme firme, que era crucial recuperar el control, pero él tenía una habilidad inquietante para derribar mis barreras, para hacerme sentir vulnerable y expuesta.
Una noche, mientras meditaba en la soledad de mi celda, sus palabras volvieron a resonar en mi mente: ¿has encontrado esa paz? Esa pregunta había calado en mi interior más de lo que me gustaría admitir. ¿Realmente había encontrado la paz? Había dedicado toda mi vida al convento, siguiendo la senda de la fe, pero nunca me había detenido a cuestionar si esa paz era completa o era simplemente una máscara que me había impuesto, una barrera para evitar enfrentarme a esos deseos y emociones que hasta ahora había reprimido. Al día siguiente, cuando me encontré con Samuel en el jardín, intenté mantener mi distancia. Le hablé con acento agudo de forma amable pero reservada, queriendo evitar que sus palabras nuevamente penetraran en mi mente y la trastornaran. Sin embargo, él parecía intuir mi lucha interna. Se acercó a mí, y en ese momento noté la tensión en sus hombros, la fuerza contenida en su cuerpo joven y robusto. Sin darme cuenta, mis ojos se detuvieron en sus brazos, en cómo la luz del sol acentuaba cada línea, cada músculo. Me avergoncé al darme cuenta de mis pensamientos y desvié la mirada rápidamente, pero no pude evitar sentir que él había percibido mi reacción. A veces, hermana, creo que vivir en un lugar tan sereno puede hacer que olvidemos las pasiones que nos hacen humanos, murmuró, con una sonrisa que parecía una mezcla de inocencia y provocación. Sentí que el calor subía a mis mejillas. Había algo en su tono, en la forma en que pronunciaba esas palabras, que parecía invitarme a cruzar una línea. No era un simple comentario, era una insinuación velada, un juego sutil que, aunque me atemorizaba, también despertaba en mí una curiosidad que no sabía cómo manejar. La paz es algo que se construye, Samuel. No todos los caminos llevan a ella, logré responder, tratando de mantener la compostura, pero mi voz temblaba ligeramente. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó un poco más y pude sentir su mirada fija en mí, analizando cada gesto, cada respiración. En ese momento sentí que estaba atrapada en una red invisible, una red tejida con sus palabras y sus miradas, y que aunque quería escapar, una parte de mí se resistía a dejar atrás esa sensación de vulnerabilidad y deseo. Entonces, hermana, dijo susurrando, como si compartiera un secreto, ¿nunca te has preguntado si detrás de esa paz hay algo más, algo que no se puede ver en las paredes de este convento? Mi respiración se aceleró y mi mente se nubló. Sus palabras parecían tener un poder hipnótico, una invitación a explorar sentimientos que creía dormidos pero que ahora ardían con una intensidad inesperada. Sabía que debía alejarme, que cada segundo a su lado era una prueba a mi fe, a mi convicción, y sin embargo, me encontraba incapaz de resistir su cercanía. Quería darle un beso fácil, pero Samuel me agarró de la cintura y me atrajo contra él. Empezó a besarme apasionadamente de una forma que no me esperaba en absoluto. Cerré los ojos, no quería mirarle. En mi mente quería resistirme, pero mi cuerpo no me escuchaba y cedió ante aquel hombre fuerte y poderoso. Su beso me supo como si estuviera besando un cenicero. Samuel ni siquiera se molestaba en mascar chicle después de fumar. Yo no soportaba el olor a cigarrillo, me daba asco, pero el joven no me dejaba ir, y yo a él. Tenía miedo de lo que pudiera ocurrir a continuación. Debía pedir ayuda. Podría haber intentado soltarme y pedir ayuda o tirar algo por la ventana para llamar la atención. Sin embargo, pensé durante demasiado tiempo y finalmente decidí dejarlo estar. El beso terminó. Samuel me miró intensamente, directamente a los ojos. Su mirada me incomodó, una mirada lobuna, casi maligna. Sus pupilas eran como agujas que me clavaban en el corazón, pero no estaba enfadado. Tal vez Samuel solo quería ver cómo reaccionaba, uno de sus trucos de manipulación, supongo. Tuve mucho miedo, traicioné mis ideales, mi fe. Sin embargo, en ese mismo momento, no lo sé, tal vez Samuel descubrió algo con lo que siempre había soñado todos esos años en el convento. Los chicos jóvenes no venían aquí tan a menudo, pero cada vez los miraba con una curiosidad que no podía reprimir.
Mientras pensaba en ello, Samuel me quitó la toca y me despeinó. Sus manos olían a humo de cigarrillo y podía sentirlo impregnando mi pelo. Samuel cerró los ojos y me revolvió el pelo durante unos 5 minutos, debía de encantarle. Me quedé petrificada, con miedo a moverme, más miedo aún de que me pillaran los feligreses u otras monjas. De repente no pude contenerme más y dejé que mis manos se desbocaran, exploraron el cuerpo fuerte y musculoso de Samuel. Me deslicé y él sonrió aún más. De repente sentí las manos de un hombre sobre mi pecho. Gemí, incapaz de contener mis emociones. Lo siguiente que supe fue que me había olvidado de mis mandamientos y de la idea de que alguien pudiera pillarnos en una posición tan subida de tono. Samuel me quitó la ropa, dejando mi cuerpo al descubierto. Seguía siendo inocente. El joven me estudió atentamente durante varios minutos con los ojos y con las manos, y no sé qué sentí más, si su tacto o su mirada. Samuel se levantó y se quitó los pantalones. Vi algo que nunca había visto en mi vida y que no tenía esperanzas de volver a ver, un palo enorme y duro, probablemente de 20 centímetros de largo. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, un hombre poderoso y de aspecto rudo me tiró al banco, me tapó la boca con la mano para que mis gritos no llamaran demasiado la atención. Empezó con mucha brusquedad. Supongo que este hombre no estaba acostumbrado a mostrar afecto ni a los juegos preliminares. Dios, ¿cómo podía saber yo lo que eso significaba? Temblaba mientras todo sucedía, ya casi no me dolía, pero el hombre voluminoso que tenía encima no hizo más que aumentar su ritmo. Lo hizo justo en el banco. Estaba realmente avergonzada, pero ya amaba a Samuel, se había convertido en todo para mí, aunque al hacerlo acababa de robarme todo. Miró el reloj. Se le notaba en la cara que tenía prisa por llegar a algún sitio y que no le hacía ninguna gracia ver la hora que era. Se levantó rápidamente, se puso los pantalones y empezó a abrocharse la camisa. Me cubrí con la prenda y le pregunté: «Samuel, ¿a dónde vas?» «¿Cuándo volverás?», a lo que el hombre respondió: «Llego tarde. Hay cosas importantes que hacer en la ciudad». Tras estas palabras, se abrochó el último botón, se arregló el pelo y se marchó. Me quedé sentada en el banco, sin fuerzas ni siquiera para vestirme, y mucho menos para cumplir con mis obligaciones oficiales. Las otras monjas debieron de notar mi ausencia durante mucho tiempo, puede que incluso me buscaran por el recinto del convento. Sin embargo, ya no me importaba. Me vestí y seguí con mis asuntos como si nada hubiera pasado. Esperé a Samuel todos los días, pero nunca vino. Pero yo creía que algún día volveríamos a vernos. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.